Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso. Hola directores, una pregunta que quiero hacerte. ¿Tú crees que pueden dos personas ser pareja y socios de negocio y no morir en el intento? Bueno, hay un montón de historias y te pregunto esto porque cada vez hay más negocios y yo lo veo a mi alrededor donde los propietarios son pareja o son matrimonio, etc. Y estudios recientes, porque me metí a investigar cuando Freddy me dio la idea de este tema, estudios recientes sugieren que la longevidad y el éxito de un negocio creado o formado por una pareja reside en la personalidad, la actitud y la aptitud para el trabajo en equipo de cada uno de sus propietarios. Obviamente estos son como temas muy subjetivos que ahorita vamos a ir desarrollando, y teniendo esto en cuenta, los siguientes consejos prácticos que hoy vamos a compartirte están basados en parejas que efectivamente han triunfado en los negocios y que han creado empresas familiares exitosas. Y uno de los principios más fuertes que sustenta este éxito de las parejas que son socios es que el éxito de una empresa formada por una pareja depende de la capacidad de pensar y trabajar como equipo. Suena muy fácil, en la vida real es súper, a veces puede ser muy complicado. Es por eso que hoy vamos a platicar con el experto en empresas familiares que hizo una maestría en España relacionada con esto. Es mentor y entrenador de dueños de negocio. Freddy Gutiérrez, bienvenido a la plataforma con este tema tan interesante. ¿Cómo estás? Hola Meli, feliz, contento de que vamos a compartir este tema que estoy seguro que es muchísimas historias las que caen en esto. ¿Cuántas veces emprendes un negocio y pues en la primera persona que confías es en tu pareja para hacerlo juntos, ¿no? Entonces, ya después en el camino, al inicio lo que era muy romántico cuando empiezan los retos, desafíos del negocio, ya no es tan romántico, ya no es tan fácil. Exacto. Fíjate que estoy estudiando los principios del mentalismo y también hay muchos temas en la Biblia que se relacionan con el principio del mentalismo. Por ejemplo, el tema de la fe no es cuestión de religión, es cuestión de creencia. Lo que tú crees, eso es lo que vas a obtener. A eso se le llama fe. Entonces, se supone que las personas que están juntas en el mismo proyecto siempre tienen más posibilidades de prosperar que cuando uno lo hace solo, ¿sí? Porque si tú eres alguien que quiere triunfar en los negocios y que quiere ganar mucho dinero y ayudar a la comunidad, a la sociedad, entre más involucrada esté tu familia contigo en el proyecto, es mucho más interesante y me parece que es mucho más próspero que llegar a la casa y no poder hablar del negocio porque a tu pareja no le gusta o porque a tus hijos no les importa tu negocio. Qué bonito es poder llegar a la casa, tomarnos un vinito, un cafecito y platicar del negocio, ¿no? Que estemos involucrados en el mismo proyecto. Entonces yo creo que tienen muchas más posibilidades de prosperar las parejas involucradas en un negocio que cuando cada quien tiene su plan de trabajo aparte. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? ¿Cómo un matrimonio, una pareja puede lograr triunfar en los negocios? Hay una palabra clave que acabas de decir, Meli, que es el tema de las creencias. Mira, puede haber creencias con las que nosotros crecimos, vivimos, que nos ayudan a ser mejores personas, pero también hay unas que son limitantes, que no nos dejan ver otras opciones, otro panorama. Hay un concepto que explica muy padre cómo funcionamos nosotros como personas, que no sé, tal vez tú ya los has escuchado antes, que tiene que ver con el iceberg de la identidad. Si nos comparamos con un iceberg ahí en un lugar frío en el océano como el que tumbó el Titanic, lo que tú ves sobre la superficie del océano es solo la punta del iceberg. Lo que hace que sea realmente algo robusto y que pueda estar en el océano como sobreviviendo y manteniéndose como un bloque de hielo es la profundidad de ese iceberg que no logras ver a simple vista. Entonces, es una buena analogía usar el iceberg para entender cómo están las personas cuando las conocemos. Lo que tú ves en una persona solo es la punta del iceberg. Solo se ven sus resultados, sus decisiones, sus conductas, que es donde nosotros podemos juzgar
con esa persona me quiero enamorar, con esa persona quiero hacer negocios, ¿qué quiero hacer con esa persona? ¿Hasta dónde quiero llegar con esa persona? Pero cuando ya vas a profundizar un proyecto, cuando ya decides, me quiero casar, cuando ya quiero o vivir con esa pareja por muchos años o el resto de mi vida, cuando yo decido también un proyecto interesante, vamos a emprender un negocio, es muy importante voltear a ver qué hay en el fondo de ese iceberg, que solo nos quedamos a veces con la punta, y en el fondo del iceberg hay que ver dónde están esas coincidencias donde nosotros podemos hacer equipo. Porque lo que debe de unirnos en creencias desde abajo de ese iceberg no necesariamente es lo mismo que le da el éxito al matrimonio que al negocio. Y, es decir, puedo hacer pareja y tener un buen matrimonio, pero a la hora que hablamos de negocio ya no coincidimos, ya no vemos la misma visión. Y en cambio hay quienes, esos dos icebergs desde la profundidad, pueden hacer empatía en ambos escenarios. ¿Qué es lo que entonces hace que haya esa empatía desde abajo, desde su ser, desde su identidad? Precisamente las creencias y los valores que encontramos ahí. En las empresas hacemos ejercicios de vamos a hacer la cultura organizacional y cuáles son los valores y principios que queremos practicar. Bueno, puede ser que yo en mi iceberg tenga unos valores distintos, al menos en el orden o prioridades, que los que tiene mi pareja. Pero cuando vamos a hacer negocio, los dos tienen que ajustar sus valores a lo que es prioritario en el negocio. Las decisiones basadas del negocio sobre los valores que dice la empresa que se tienen que practicar. Y eso es lo que nos tiene que ayudar a mediar cuando haya cosas que no estemos totalmente de acuerdo. ¿Qué se hace entonces en torno al negocio? Lo que dice la cultura organizacional. Por eso es importante también en las empresas familiares hablar de tener un protocolo, que lo hemos estado platicando en estas entrevistas tú y yo. En un protocolo, por ejemplo, se ponen reglas. ¿Cómo haces la convivencia familiar? ¿Cómo es la convivencia entre pareja? Y hay una regla muy común, nos casamos por bienes separados. ¿Por qué? Porque queremos que nos vaya bien en el matrimonio, pero si un día algo sale mal, que no afecte eso el crecimiento y la continuidad del negocio. Que un tema emocional no haga tomar decisiones aceleradas o en un mal momento. Claro que este tipo de reglas de cómo vamos a trabajar juntos, cómo vamos a llevar este negocio, se platican cuando el océano y las aguas están calmadas, no cuando hay turbulencia. Cuando estoy discutiendo, cuando estoy enojado, cuando hay un mal momento, no es un buen momento de hablar de esto. Pero es muy importante que las parejas que llevan un negocio se den una pausa, un momento, dejen que las aguas se calmen para hablar de las reglas que necesitamos de trabajar juntos, tú y yo, tanto en la comunicación, en dónde y lo que tiene que ver relacionado al negocio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no significa que esa comunicación sea siempre decir, sí, tienes razón tú, sino es un diálogo en donde haya un ganar-ganar, donde tu opinión es tan importante como la mía y donde tenemos que buscar llegar a acuerdos. Y que si en algo no llega a un acuerdo, buscar un asesor, buscar un externo, buscar un amigo de confianza que me ayude a mediar. Todo en pro de mantener flote el negocio, porque si va el negocio bien, pues nos va bien a todos. Cuando las finanzas andan bien con el negocio, en el matrimonio, en la pareja les va a ir bien. Y incluso he visto historias de empresas en donde la pareja se divorció y han logrado, son casos muy raros, Emily, pero han logrado en el tema de la empresa mantener la dirección y el rumbo a pesar de que se divorciaron, porque esas reglas de cómo trabajar en el negocio son claras. ¿Tú los conoces? ¿Has visto algunos casos? Conozco tres parejas que se han separado y siguen con el negocio y ya cada quien tiene su nueva pareja y todo, pero siguen echándole ganas, o sea, siguen sacando adelante el negocio y ella sigue siendo la directora de las finanzas y él, y no se separaron respecto al negocio, se separaron como pareja. Y es muy interesante ver que se llevan bien, a pesar de los problemas que tuvieron como pareja, se llevan bien en el negocio y hasta son amigos de las nuevas parejas de cada uno. Es una muy interesante, pero creo que cuando se tienen las ganas y cuando hay futuro en ese negocio y sobre todo hay pasión, creo que se puede lograr. Sí, esos ejemplos que tú conoces son pocos lo que lo logran, pero estoy seguro que el éxito que lo lograron fue porque dejaron claro cómo va a funcionar la empresa,
funcione o no funcione nuestro matrimonio. Entonces, cuando ese plático se da, lo que pasa es que es un tema que muchas veces se evaden, ¿no? Y la gente no quiere hablar de eso porque se me vaya a sentir, se me vaya a enojar. Cuando yo construyo un protocolo familiar con las empresas, siempre les digo a las familias, yo les voy a plantear todos los escenarios desastrosos que se me ocurran y que he aprendido en mi experiencia para que me digan cómo quieren que se resuelvan los conflictos y cómo llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque prefiero que lo escriban pensando en que ojalá que nunca nos pase. Pero si pasa, ya se pusieron de acuerdo cuando las aguas estaban calmadas. Una de mis amigas que tiene varios negocios, un negocio lo tiene ya con su actual pareja y el otro negocio lo tiene con su anterior pareja. Ella es empresaria. Platiqué con ella antes de hacer contigo esta transmisión por el tema que me propusiste, que me pareció sumamente interesante. Entonces me puse a hacer mis llamadas y mis videollamadas con personas que tienen negocio con sus parejas y me dieron varias recomendaciones que entre plática y plática quiero compartir también. Por ejemplo, una de ellas es no mezclar los negocios con la vida personal y que esto suena muy lógico, ¿no? Los problemas en el trabajo pueden convertirse muy pronto en problemas personales y mi amiga me dice, las cosas muy buenas del negocio se pueden llevar a la cena en la casa, ¿no? Mientras estamos con los hijos y comiendo la pasta o etcétera, cenando unas miguitas con huevo, lo que sea. Podemos platicar del negocio cuando las cosas están bien. El problema es cuando hay broncas en el negocio. Platicar de los problemas en la casa, eso sí, ahí entramos en territorio difícil. Entonces, cuando las parejas descuidan su vida privada ante las constantes demandas de la empresa, ahí es donde entra el problema. Entonces ella me dice, pusimos una regla muy sencilla. Los problemas de la empresa, cuando son problemas, se resuelven en la empresa. Si vamos a platicar del negocio en la casa, tienen que ser cosas positivas. Y yo en cuenta para la plática que voy a tener con Freddy. Excelente tip, me encantó ese tip. Fíjate que esto que me acabas de platicar me recuerda cuando yo vivía en España. Los españoles son muy eufóricos y su forma de hablar es a veces muy golpeada. Sí, que lo sé de primera mano. Sí. Los mexicanos luego de repente decimos, ¿qué onda? ¿Están enojados o qué pasó? ¿Por qué me habla de esa forma? Y no, para nada es su forma de hablar. A mí me costó un poco de trabajo entender esa diferencia al principio. Y donde yo estuve trabajando en una agencia de viajes. Esta era una pareja no de matrimonio, sino de hermanos. Ellos heredaron el negocio, sus papás ya no vivían y yo trabajaba con ellos, era hermano y hermana. Y recuerdo en alguna ocasión que estaba yo trabajando, su oficina de ellos quedaba atrás de mí y de repente cierran puertas y se escucha cómo se gritan y se dicen de todo tipo de hostias, dirían los españoles. Hostia, ajá. Y aparte en catalán, porque eran catalanes. Entonces, bueno, yo decía, se estarán aventando cosas. ¿En qué momento se van a ahorcar? ¿En qué momento se van a matar o qué van a hacer de esto? Y recuerdo que estaba la recepcionista, una señora mayor que la aprecio mucho y que se para y me dice, Freddy, calma, esto es normal. Tranquilízate. Me vio, yo creo, como yo me quedé así como, ¿qué está pasando? Y ya me dijo, esto es normal, tranquilo. Entonces ya dije, bueno, algo va a pasar, bueno, de aquí espero. En ese momento abren las puertas, se acabó la discusión, sale uno de ellos, se salió a fumar un cigarro y cuando regresa estaban hablando como hermanos, como si nada hubiera pasado. Wow. Ese switch de tan solo en unos minutos, el otro se calmó, se tranquilizó y regresó y se despidieron como hermanos. Me quedé, wow, sí se puede separar. Estaban hablando de negocio cuando estaban discutiendo y cada quien estaba exponiendo su punto de vista, pero eso no se lo llevaron a un terreno familiar. Separaron el tema personal de lo que tenía que ser el negocio. Y esa habilidad, desde el iceberg de la identidad que decíamos, hay gente que cree que no puede lograrlo. Si alguien que nos escucha cree que eso no lo puede lograr, entonces es muy complicado que te funcione este tip. Y más vale que pongan todas las reglas claras desde antes de cómo hacerlo, porque la verdad es que podemos hacerlo todos, no necesitamos ser españoles, o no necesitamos ser como la amiga que platicaste. Es algo que puedes desarrollar tú, saber separar lo que es personal del negocio. Y eso depende de esa habilidad. Entonces es clave para que pueda funcionar esto de negocio.
Sí, porque aquí lo que me estás diciendo es cuestión de actitud, de ya tener una práctica en cuestión de inteligencia emocional. Quizá las primeras discusiones fueron fatales y luego se fueron dando cuenta que ponían en riesgo muchas cosas y entonces se fueron como moderando. Como yo, fíjate, Freddy, es muy simple. Yo en la casa tengo una regla con mi hija. Siempre le he dicho y pasan los años y nos funciona por años. Y cuando se empieza a diluir esa regla, se la vuelvo a recordar. Y le digo, recuerda tratar a tus padres y a tu familia igual de bien que tratas a tus mejores amigas. Esa es una regla que tenemos en la casa imprescindible. Entonces, cuando se nos empieza a olvidar, nos hablamos como queremos y le digo, ¿así le hablarías a tu mejor amiga? No. Bueno, recapacita. Entonces, eso, tener una visión compartida y esa actitud que nos va llevando a, tenemos un propósito independientemente de la discusión porque nos podemos hablar fuerte, pero mi actitud puede cambiar el rumbo de esa discusión. Entonces, ese propósito, esa visión compartida hacia dónde queremos dirigir el negocio, mientras no se pierda de vista, podemos tener todas las discusiones que quieras, pero se unifica el propósito. Entonces, dos propósitos Sí. individuales se unifican en el mismo esfuerzo y esto ayuda a superar las dificultades cuando se presentan, porque siempre hay dificultades. Entonces, bueno, Ese ejemplo aquí, que dices ajá, son acuerdos parciales que se tienen que hacer antes de que suceda, como el que tú me acabas de platicar con tu hija. Y eso es sí, clave, eso es muy importante. Hoy me gustaría hablar con esto, pongamos esta regla. Un así es. acuerdo por si esto pasa. Platíquenlo y si Exacto. se puede hasta poner en el tema de negocio por escrito, funciona. Hay una práctica que hacemos en Action Coach que es escribe tus 10 reglas de oro y contagia con esto en una capacitación a tu equipo de trabajo, a tus directores. Tenemos el caso de un empresario que una de sus 10 reglas de oro puso, habla de las personas que no están como si estuvieran. Muy bien, porque así evitas el chisme. Claro. Entonces, eso ya es una regla que se practica en el negocio en donde funciona tanto para tu equipo de trabajo como para tu familia, tu pareja o con quien estás asociado. Oye, me recordaste una regla que tenía un empresario. Yo tenía un jefe súper sabio allá en Monterrey, en una empresa que se llamaba Ilsa. No sé si exista todavía, ahí en San Nicolás. Ah, bueno, es que no vives en Monterrey, por eso es que yo estoy contándotelo como si conocieras allá. Y este señor, muy sabio, él decía que era muy importante hablar de las personas, más bien, era importante no hablar de las personas primero que nada cuando no estuvieran presentes, ¿ok? O sea, primero que nada, no hablemos si no está presente. Y cuando tengamos que hablar de alguien que va a llegar nuevo a la empresa y platicarle al equipo en el que va a pertenecer esa persona, al departamento al que va a entrar, tenemos que hablarle maravillas al equipo de la persona que va a llegar, porque así la primera impresión que van a tener es una eminencia. Vamos a respetarlo, vamos a llevarnos bien con él, vamos a entender su manera de trabajar, vamos a formar equipo juntos, pero hablaban muy bien de la persona nueva que iba a llegar y cuando llegaba la persona nueva, todo el mundo tenía una excelente impresión de esa persona. Y esa regla me encantaba, ¿eh? O sea, era como un juego divertido, además. Sí, es que eso de hablar positivamente de la gente cambia totalmente el panorama. Hay un sentido que nos falla mucho, de los 5 sentidos que tenemos, que es el de la vista, el que más nos engaña. Cuando tú ves una persona por primera ocasión, te queda una impresión. Luego lo vemos lo más que se pueda, lo analizamos y en ese momento, depende de nuestras creencias, ya empezamos a hacer un estereotipo. Mira, Sí. está vestido así, se ve así, ese es su look y ya luego lo estigmatizamos de acuerdo a nuestras creencias. Ujú. Eso hace la vista y lo hacemos por naturaleza. Algunos lo hacen mucho más por chisme que por otra cosa, pero a todos nos pasa. Cuando te ponen un antecedente antes de que la vista juzgue a la persona, pero un antecedente positivo, ya estás predispuesto a que cuando lo conoces y lo ves, no te vas por las creencias que tú tienes del pasado. Así es. Ahora, por ahí me dijiste que ibas a hablar de la técnica del sándwich en este tema de las parejas que son socios de negocio. ¿Qué onda con la técnica del sándwich? ¿De qué se trata? Sí, fíjate que en alguna ocasión aquí también lo platicaba contigo. Esa sigue siendo una técnica que nos puede ayudar muchísimo a enfrentar las comunicaciones difíciles, porque
cuando estás con tu pareja o tus hermanos, tus papás en el tema de la empresa familiar, no tienen que estar todos de acuerdo todo el tiempo. De hecho, eso para mí sería un mal síntoma. Cuando todos aparentemente están de acuerdo y nadie expone lo que piensan en el tema de negocios, en realidad no están haciendo equipo, están siguiendo lo que una persona dice. Y se están callando lo Entonces, que realmente piensan. claro, y eso no ayuda tampoco al negocio. Exacto. Entonces, la diversidad de opiniones, por eso es que en las empresas familiares funciona un consejo de administración, porque son varias personas con distinta experiencia, con distinto perfil, lo que va a buscar llegar a un consenso entre todos, ¿no? Ujú. Pero bueno, en medio de todo eso, cuando hay que discutir o hablar de un punto sensible, difícil, y yo le tengo que decir algo que a mí esa persona me incomodó, apliquen la técnica del sándwich, que es una comunicación asertiva. ¿Cómo funciona la técnica del sándwich? Cuando tú te vas a preparar un sándwich, primero agarras una pieza del pan. Es la parte Ujú. blandita de lo que tú vas a hacer. Entonces, así empiezas tu comunicación, haciendo un cumplido a esa persona. Oye, agradezco mucho lo que tú estás aportando aquí en la organización. Sin ti esto no hubiera sido posible. Y sé que tu liderazgo está motivando a que cada vez logremos más ventas con esa estrategia que estás promoviendo. Pero entonces al sándwich lo que sigue es la carnita, la parte más dura, la difícil. Cada vez que tú te expresas de mí de esa forma delante del equipo, me estás quitando mi lugar y me estás haciendo sentir un cero a la izquierda. Ya. Y fíjate lo que estoy haciendo, estoy expresando el hecho, no le estoy diciendo, tú eres una persona que me habla, no estoy hablando del ser, estoy hablando del hecho. Y sobre todo relaciono el hecho con lo que a mí me hace sentir ese comentario, ese hecho, esa Exacto. actitud. Entonces, lo que sigue después en el sándwich es otra pieza de pan. Terminas tu conversación con otra parte blanda. Yo estoy en la mejor disposición de que busquemos que eso no se repita. Si en algo está en mis manos ayudarte, dime cómo lo puedo hacer. Pero te pido, por favor, que no vuelvas a hacer un comentario así delante de la gente. Wow, Comentarlo muy así, bueno. con la técnica del sándwich, tienes más probabilidades de algo que parece difícil de hablar, la otra persona lo perciba, lo acepte y te escuche. Total, Sobre todo cuando hay totalmente. buena actitud de los dos lados, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso ahí muchas veces hemos platicado, mi querido Freddy, de tener políticas claras, como desarrollar el código de honor, el código de comportamiento, quién toma las decisiones y dentro de este código cuáles son las funciones específicas de cada uno, ¿no? Por ejemplo, qué no se debe de decir delante del equipo, qué no se debe decir delante del talento de los empleados, cómo expresar las diferencias, quién es el líder y en qué momento, ¿sí? Y todos esos temas cruciales para que el negocio y la pareja funcionen por igual, porque si hay un problema en la empresa, llegan a la casa y la actitud sigue metida en el problema, ¿no? Entonces, Claro. saber desconectar un poco ahí. Y hay gente y no es que sean dobles personalidades, a veces es parte de su perfil. Hay gente que es de una forma en el trabajo y es muy diferente en casa. De Sí, hecho, nosotros aplicamos una prueba que se llama DISC para conocer su estilo de comportamiento. Y el buenísimo. DISC profesional te dice cómo estás en el ambiente natural y cómo estás en el ambiente donde te tienes que adaptar. Y algunos de ellos salen con resultados contrarios o resultados distintos, porque es gente que tiene esa versatilidad de ser distinto en casa que en el trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Si yo estoy pensando hacer negocios con mi pareja, vuelve a ver, analiza el iceberg de identidad de la persona. Puede haber, hay parejas que, por ejemplo, pueden aguantar actitudes machistas porque tanto machista es la mujer como el hombre. Y en el matrimonio, aunque a los de afuera no nos guste, si a ellos les funciona esa actitud machista en casa, pues en el matrimonio ese iceberg de la identidad no te va a afectar, esas creencias, esas actitudes, a lo mejor las toleras, cada quien, ¿no? Pero Ujú. probablemente eso en el negocio ya no sea tan fácil. Ya. Entonces, no es lo mismo, estoy dispuesto a aguantar esto todos los días de mi vida en la casa, algunas cosas las aceptan con tu pareja, otras no, y porque hay veces que tengo que ceder, si no,
En algunas cosas tendré que ceder y aceptar cómo es esa persona, ¿no? Me fui al extremo de un tema machista, pero puede haber cosas más simples, ¿no? Más sencillos, que no están organizados, que se le olvidan cosas. A lo mejor en casa lo acepto, pero siempre te tienes que volver a hacer la pregunta, ¿y eso lo aceptaría en el mundo de los negocios? Porque si no estoy dispuesto a aceptar esos detalles en el negocio y esa persona, tanto en su casa como en el negocio, se comporta igual, entonces puede ser que el negocio sea la causa que incluso haga que venga un divorcio, que falle el matrimonio. Ya. Porque los escenarios son distintos para tolerar esas cosas que a mí me cuestan trabajo. Claro. Y fíjate, aquí me recuerdas en los casos en los que los dos tienen su carácter bien puesto o son del mismo perfil, que podrían ser directores, ambos y cada uno de ellos, porque tienen ese perfil los dos. Entonces aquí, lo que me decía uno de mis amigos que tiene con su esposa, tiene un negocio y que los dos tienen bastante carácter. Yo no sé cómo le han hecho, pero me dice que aquí tuvieron que contratar a un director, a un gerente para que él se encargara de esas decisiones fuertes, porque los dos querían dominar. Pues es que somos animales racionales y también marcamos territorio, Freddy. Entonces, los dos querían marcar muy bien su territorio dentro del negocio. Son dos líderes y tuvieron que contratar a un tercero para ellos desapegarse de ese puesto que se estaban peleando ahí la pareja y fue la solución, ¿eh? Tener que contratar a Sí, un esa es una externo. muy buena. ¿Cómo Esa es no? una muy buena solución, es un muy buen ejemplo y sobre todo cuando ya hay una madurez en los dos de decir, bueno, reconocemos que somos fuertes de carácter los dos, pero tenemos un objetivo común, queremos que nos vaya bien con el negocio. Cuando hay esa madurez, prefiero ceder con un tercero que contigo, honestamente. Entonces hagamos que funcione el negocio a través del director general, ¿no? Exactamente. El valor que tiene su experiencia a no pisar en el terreno del otro, porque si el otro ya tiene ciertas funciones y ciertas decisiones, pues en la junta lo arreglamos, pero como que llegar a decidir por él es diferente. Y ahí pues las vías de comunicación, mantenerlas abiertas, que es una cosa que suena muy trillada, pero funciona. Y ese esfuerzo por no perder la comunicación debe ser como constante, ¿no? Es como que con lo que más se batalla, porque es lo más importante, podríamos decir así. Claro. Hay un último tip que te quiero compartir ya a todos, Meli, A ver. que va en relación al iceberg de la identidad. En ese mismo iceberg ya hablábamos de la punta y el fondo del iceberg, que es lo más interesante, las creencias, pero también hay una analogía sobre el iceberg que es el océano que rodea a ese iceberg, es decir, el medio ambiente en el que yo estoy. Si el medio ambiente en el que está mi pareja es muy tóxico, va a afectar en el negocio. Es decir, ahí sí importa qué tanto escucha a su equipo de trabajo, a sus amigos, en esas relaciones, qué tanto pone un límite o no, sobre todo cuando tiene gente tóxica a su alrededor. Si mi pareja tiene gente tóxica a su alrededor y permite que entren mucho en opiniones y decisiones de negocio, eso es un indicador que me dice, esto no va a funcionar. Exacto. Y por el contrario, si yo hoy aprendo a reconocer, oye, ay, creo que hay personas tóxicas en mi medio ambiente que están contaminando cómo yo tomo decisiones al respecto y sobre todo afectan mi relación con pareja, afectan mi desempeño en el negocio, entonces empieza a limpiar tu medio ambiente. Sustituye personas tóxicas por gente positiva que te acompañe. Acompáñate en networks, grupos, el coach, empresarios que sean positivos y sobre ellos apóyate y agarra fortaleza para que en los momentos difíciles, aún en pareja, enfrenten positivamente los desafíos de su negocio. Buenísimo lo que acabas de decir, Freddy, porque estamos hechos de agua, ¿verdad? Somos 3/4 partes de agua, por ahí dice la ciencia. Somos agua y el agua si yo pongo agua en un vaso, pues el agua va a tomar la forma del vaso. Si pongo agua en una taza, el agua va a tomar la forma. Donde la pongas, toma la forma de donde esté, ¿no? Y así somos nosotros. Tomamos la forma del entorno. Y si el entorno es tóxico, nos intoxicamos y vamos por ahí intoxicando al resto del mundo que vamos conociendo, con quien vamos conviviendo. Por eso es bien importante que si estás en un entorno tóxico y te estás acoplando a eso,
te salgas como el pescado que brinca a otra pecera, porque eso afecta todas las áreas de tu vida, amistades, relaciones con familia, relaciones con pareja, afecta todo. Entonces, el entorno tiene mucho que ver en la salud del negocio y la salud de nuestras relaciones en general. Y bueno, tomando el tema y aprovechando que nuestros directores y directoras que les interesa esto de se mezcla el amor y los negocios, bueno, pues hoy te queremos invitar un diagnóstico sin costo de tu negocio, y esta invitación es para empresarios que desean vencer esos miedos, esas limitaciones y poder lograr negocios abundantes. Acuérdate que el secreto de lograr negocios abundantes, millonarios y exitosos empieza en tu mente. Ahí empieza todo. Si no lo estás logrando es porque en tu mente algo no estás conectando. Y por eso los coaches te ayudan a conectar lo que tú no puedes ver, que no has podido conectar. Entonces, para obtener este diagnóstico con Freddy Gutiérrez y su equipo de coaches, solo tienes que enviar un WhatsApp al siguiente número: 4424 68 91 75. 4424 68 91 75. Escríbele a Freddy algo así como: te vi en la plataforma, te escuché con Meli Martínez, me interesa el diagnóstico para mi negocio, para mi empresa, y listo. Ya con eso tú vas a agendar una sesión de cortesía de 1 hora, que por cierto tiene un costo de 6,000 pesos mexicanos, así que aprovéchala porque es sin costo para ti, solamente para 5 personas, porque pues ojalá tuviéramos el tiempo de andar regalando un montón, solo para 5 personas. Entonces, hazlo ahora, y cuando tengas esa reunión con Freddy, que puede ser presencial o en línea, pregúntale, yo sé lo que te digo, pregúntale por la beca especial del programa grupal llamado Academia de Negocios, que está espectacular, que está teniendo mucho éxito, porque todos los empresarios ya hacen un networking increíble y tú podrías ganar esta beca, además de ganarte la sesión que te acabo de decir. Entonces, para participar, aprender y conocer a más empresarios, manda ese WhatsApp. Y esto es una oportunidad de crecimiento buenísima. Aquí están las redes sociales de Freddy Gutiérrez, mi invitado. Está el Facebook, el Instagram, LinkedIn, YouTube, el WhatsApp que acabamos de decir. Y encuentras en las redes sociales al coach Freddy Gutiérrez, así tal cual. Coach Freddy Gutiérrez. No hay pierde. Muchísimas gracias por este tema, mi querido Freddy. Gracias a ti, Meli, encantado. Y sin duda, cuando el amor nos une hasta en los negocios, esto es posible. Espero tener contacto con varios de los empresarios que quieren hacer que su negocio vaya más allá, y a la orden en lo que pueda yo ayudar. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias al equipo de la plataforma por hacer posible esta transmisión, a ti por acompañarnos, y recuerda que debajo de nuestros miedos más profundos no existe la incapacidad de enfrentarlos. Solo existe la creencia de que no somos capaces, pero la capacidad sigue ahí está. Nuestro trabajo es creer en nosotros mismos. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida y La Ketch.